Buenas tardes, profesora. En esta ocasión tenemos el placer de presentarle el siguiente tema, que es la ecología de las enfermedades infecciosas. Las enfermedades infecciosas que afectan a los seres humanos son causadas por la presencia de diferentes microorganismos como parásitos, bacterias, hongos o virus. Para el desarrollo de las enfermedades sabemos que se necesitan de los componentes que son el agente, el ambiente y del huésped. En el caso que nos compete es el ambiente que vamos a tratar. Y sabemos que los cambios en los ecosistemas van a alterar ya sea la abundancia o la prevalencia o la distribución espacial que van a tener estos microorganismos. También pueden alterar su ciclo de vida, la virulencia y la extensión de la enfermedad o la respuesta inmunológica que tienen las diversas especies en las que estos organismos se hospedan. A pesar de que existen diferentes vías de transmisión, se sabe que cerca del 73% de las enfermedades de este tipo son de origen zoonótico. La peste bovina de África Oriental. La epidemia de peste bovina en África Oriental a finales del siglo XIX es una enfermedad del ganado doméstico producida por un morbillivirus cercano al sarampión. Aquella epidemia estalló a partir de 1884 con la llegada de los rebaños rusos del ejército del general Gordon a Khartoum. La peste se expandió en 1890 en África Oriental y 6 años después llegó al Cabo. En 1992 el 95% del ganado había muerto. Los Mansai, que dependían del todo del ganado, sufrieron una hambruna terrible y su población se redujo a un tercio de la inicial. También morían búfalos, ñu, jirafas y mucha otra fauna silvestre, incluidos los depredadores que no encontraban presa. Al huir, los pastos fueron invadidos por arbustos y árboles, y la mosca portadora del Trypanosomiasis encontró mucho más hábitat adecuado, lo que aún empujó más a la huida de los agricultores. Hubo en las 3 décadas siguientes varias oleadas de la peste. La recuperación no comenzó hasta en 1925, cuando se observó la aparición de animales inmunizados, y en 1930 se empezó a vacunar los rebaños. A partir de los años 60 y 70 se produjo una reconstrucción espontánea de la sabana. La peste bovina del todo fue erradicada en el 2011, siendo el segundo caso de una enfermedad infecciosa que se ha podido erradicar después de la viruela. Este ejemplo refleja las complejas repercusiones ecológicas de una epidemia de la que fueron causa involuntarias los ejércitos coloniales y que afectaron todo el ecosistema. El uso de los modelos. Se emplean modelos que derivan de los modelos clásicos de relación depredador-presa, introducidos por Volterra y Lotka en los años 20. En esencia, hay dos poblaciones, la del huésped y la del parásito, como ocurre en las relaciones depredador-presa. Según Anderson y May, los parásitos pueden ser virus, bacterias, protozoos, helmintos y artrópodos. Tienen como hábitat otro organismo, al menos durante algún estadio de su ciclo de vida, y limitan el crecimiento de las poblaciones del huésped, sea planta o animal, porque alteran la mortalidad, igual que los depredadores o las limitaciones ambientales. Pueden ser un factor decisivo en las poblaciones o algunos mamíferos y parece que de esta manera más general en las aves. Naturalmente, el tamaño del parásito es importante, porque los muy pequeños tienen generaciones de corta duración, tasas de reproducción muy elevadas y en general provocan respuestas inmunitarias, así que con el tiempo de infección es corto comparado con la duración normal de la vida del huésped. En cambio, los helmintos o artrópodos, mucho más grandes, viven más tiempo, se reproducen menos y las infecciones pueden perdurar sin que se produzca inmunización. En unos y otros hay muchos tipos diferentes de ciclos de vida, que a veces pasan por huéspedes intermediarios, lo que complica los modelos. Además, la transmisión en las poblaciones de huéspedes pueden ser individuos de forma horizontal y de padres a hijos de forma vertical. En los modelos clásicos llamados S y R, se considera la población del huésped como formada por S individuos susceptibles, pero no infectados, I infectados y R recuperados. El total de la población N es igual a I más S más R, y cada uno de estos grupos, además, recuperados. Además de depender de las tasas intrínsecas de nacimiento y mortalidad de la población, varían también en función de la acción de los parásitos, la cual depende de su capacidad infectiva, de su efecto sobre la mortalidad y de la duración de la inmunidad. A partir de estas variables, Anderson y May proponen un sistema de 3 ecuaciones diferenciales para la dinámica en el tiempo de las 3 subpoblaciones, S, I y R. El punto importante es que la propagación de la infección depende del grado de transmisión del parásito, cuando entran en contacto individuos susceptibles e infectados, que quiere decir que las interacciones SI están afectadas por un factor de transmisión beta, beta-SI. Este factor de transmisión beta suele depender de la tasa de reproducción del parásito, de la dinámica del vector que lo transmite, pero a veces no hay vector, y de la tasa de invasión. El parásito regulará la población de huéspedes si la mortalidad que provoca es mayor que la diferencia entre nacimientos y muertes cuando no existe el parásito. Si la densidad de los S está por debajo de un cierto umbral, las infecciones disminuirán, un motivo para el confinamiento. Los modelos modernos tienen presente que las transmisiones tienen un marco de redes de contacto. Los huéspedes se reparten de manera irregular en el espacio y cada individuo tiene más probabilidades de contactar con cierto número que otros con el resto.
En los humanos, familia, amigos, colegas, profesionales, usuarios del mismo medio de transporte, ahora similar. Además, los modelos actuales deben tener presente que la susceptibilidad del huésped a la infección no es idéntica en todos los individuos. Dos modalidades de infección. Si hablamos de la transmisión de patógenos que aumenta por la densidad de los huéspedes, la establecemos como la transmisión dependiente de la densidad o de la población total. Para el control tenemos que la transmisión solo por encima de cierto umbral de densidad de huéspedes. Por otra parte, tenemos la densidad de huéspedes que no afecta demasiado la transmisión, lo que va a depender de la frecuencia. Es decir, que la proporción entre infectados y la población total. Otra alternativa es que no hay umbral de población, sino que la infección va a poder persistir en densidades muy bajas del huésped. En estos casos se puede considerar que en los extremos de toda una variedad de situaciones que se encuentran, ¿no? Algunos ejemplos que tenemos de enfermedades por transmisión de COVID-19, otras infecciones de transmisión muy directa entre individuos que se acercan más a la dependencia de la densidad, mientras otras infecciones como el SIDA, que es sexual, y otras que implican vectores como la malaria, los mosquitos, están más cerca de depender de lo que es la frecuencia. Hay un efecto llamado ALI, el cual va a exponer la probabilidad de una excepción es mayor cuando las poblaciones pues sean pequeñas. Esto quiere decir que una población pequeña es muy dispersa y muy difícil encontrar pareja para reproducirse. Entonces, una infección va a reducir el riesgo, reduce el riesgo de que la población como especie se reduzca y se combine con el efecto ALI, hasta llegar hasta la extinción. En función de cómo son las relaciones sociales y el comportamiento de los huéspedes, este efecto ALI va a ser muy fuerte. Si hablamos siendo una epidemia, es una situación que desencadenaría efectos catastróficos repentinos. Si hablamos de las infecciones, las cuales tienen más efecto si el estado nutricional del huésped de malas maneras de luchar contra la infección, pues dependiente de la densidad, es el sacrificio de los individuos. Como referencia a este hecho está como la plaga de lo que es los olivos de Italia, lo cual lo que se hacía era talar los olivos en un amplio frente ante el progreso de la epidemia. Las enfermedades humanas se emplea la cuarentena para hacer aglomeraciones, tanto los contactos. En la historia en general también hay ejemplos de eliminación de personas enfermas, sobre todo para evitar que traten de huir de su aislamiento. Las vacunas, si hablamos de esto, se podrían aplicar en proporción suficiente a la población y son útiles no solo para los vacunados, sino para los individuos susceptibles, los cuales van a tener menos probabilidades de ser infectados si están rodeados de personas vacunadas, estimando por una parte pequeña de individuos que van a ser los causantes de la mayor parte de las infecciones y que conviene detectarlos y aislarlos. En el COVID-19 se conoce que no infecta animales domésticos. Si hablamos de la peste negra, pues determina mucho como en los humanos las ratas como fuente y las pulgas de las ratas. El ejemplo de la peste bovina es un caso en el que hay muchos huéspedes. Aspectos evolutivos. Una pregunta muy frecuente es ¿por qué los parásitos hacen daño e incluso destruyen a sus hospedadores cuando dependen de ellos? Como sabemos que los patógenos entran en los tejidos del huésped y se nutren de ellos o de sus recursos para mantenerse o reproducirse, resulta inevitable que causen algún efecto. Según una teoría, solo confirmada en algunos casos, la selección natural descarta a los parásitos extremadamente virulentos que se reproducen tan rápido que matan al huésped antes de que puedan encontrar a otro, mientras que los que se reproducen demasiado despacio tienen problemas para ser transmitidos a tiempo. Es importante la virulencia porque, si la enfermedad es muy virulenta, los huéspedes mueren muy rápido y la transmisión se interrumpe pronto, mientras que en los patógenos de virulencia media, lo que tienen más efecto a largo plazo sobre las poblaciones de huésped y sobre el conjunto de los ecosistemas. También hay una evolución de los huéspedes frente a los parásitos, en donde vamos a encontrar dos estrategias posibles, la resistencia y la tolerancia. La primera es la tolerancia, en donde el huésped tiende a reducir los daños, pero no deja que el parásito se reproduzca y se transmita. Mientras que en la resistencia, el huésped puede desarrollar mecanismos para reducir la probabilidad de ser infectada o la de que el parásito se reproduzca en su interior. Y podemos agregar que el huésped tiene que encontrar un compromiso entre varias necesidades y los parásitos pueden evolucionar en contra de las adaptaciones de resistencia al huésped. Lo que tenemos es un proceso coevolutivo según el modelo de Tom y Jerry. A cada invento del huésped sucede uno del parásito y viceversa. Por lo que al final va a existir muchos genotipos de huésped y de parásito y solo algunas combinaciones huésped-parásito darán lugar a una infección. También los cambios ambientales pueden alterar esta relación. Existe una grande relación en cómo se alteran aspectos de la salud en conjunto con las transformaciones que se dan en el ambiente o, además, junto con esto, con las acciones del hombre. Y esto incluye lo que son el aumento en el transporte horizontal debido a la globalización en la que el hombre se mantiene en constante movimiento alrededor de diferentes regiones del mundo. Esto va a determinar que se alteren los ciclos de vida de los patógenos, van a cambiar las probabilidades de que aumenten los contagios, también va a variar los lugares en los que se crían los reservorios o los vectores también, también va a aumentar lo que son las tasas evolutivas.
En un estudio que se hizo sobre enfermedades infecciosas y sus brotes en Asia, eh, estas personas vieron, los investigadores vieron que todas las nuevas enfermedades se asociaban a un crecimiento repentino de la población humana, las nuevas actividades que tienen en el medio ambiente y la presencia de alta diversidad de fauna salvaje en el lugar donde se originaron estos patógenos. La conclusión. Pues las enfermedades infecciosas son muy importantes en la ecología. Tienen funciones como en los ecosistemas, influyen en gran abundancia en las poblaciones salvajes, hasta poder provocar lo que es las extinciones de los huéspedes en algunos casos. Son factores determinantes de su evolución. Siempre está presente el hecho de que se presente, o sea, emerja una epidemia y las condiciones actuales aumenten el riesgo. Si hablamos de las enfermedades por parásitos patógenos, pues esta transmisión lo que va a depender son de las características del patógeno, de lo que es el comportamiento, la época de agregación, como la organización social de los huéspedes. Vamos a tener ejemplos como la peste bovina de África Oriental, la cual en el estudio realizado por Sinclair y Norton en 1984, pues nos relatan de que esta peste bovina fue a finales del siglo XIX, en la cual afectaba a ganado doméstico y más que todo era causado por un morbillivirus cercano a lo que era el sarampión. Por este hecho, la peste se logra entender que en 1890 en África Oriental se expandió y llegó casi 6 años después a lo que es el Cabo. En 1992 casi el 95% del ganado había muerto. Los masáis dependían del todo del ganado. Por lo tanto, sufrieron una gran hambruna terrible y redujo su población en 1/3 de la inicial. Si podemos decir que estos morían de hambre, como también animales a la misma vez, búfalos, jirafas, salvajes, depredadores que no encontraban presas. Entonces, en las 3 décadas siguientes se presentó varias oleadas, la recuperación no comenzó casi hasta 1925, cuando se la presión de animales inmunizados. En 1930, pues dispuso maquinaria para lo que eran las vacunas por rebaño, y la peste bovina ya de todo fue erradicada en 2011. El ejemplo refleja que hay repercusiones ecológicas en lo que es una pandemia, y muchos huéspedes pueden producir un efecto de dilución que amortigua lo que es el impacto de la epidemia. Algunas especies concretas que pueden estar afectando de manera catastrófica, ¿no? Los parásitos pueden tener tasas de reproducción intermedias. Esto le dan tiempo, como le digo, a la transmisión ante la muerte de los huéspedes. También un factor importante es la virulencia, la cual también los huéspedes están sujetos a evolución frente a los parásitos, dependiendo de estos dos puntos, la tolerancia y la resistencia. Hay asociaciones entre transformaciones del medio por la actividad humana, enfermedades infecciosas que aumentan la resistencia a los antibióticos, que señala que las zonas de frontera con ecosistemas naturales y lo que son las zonas urbanas, agrícolas como podemos llamarlas, son a menudo propicias a la transferencia de patógenos y a vectores. Puedes contar muchas enfermedades como son la malaria, la fiebre amarilla, el dengue, fiebre hemorrágica, que se realizan mucho o están muy presentes en las zonas tropicales, zonas agrícolas, en zonas secas, las limanas, las cutáneas, en zonas forestales, pues son enfermedades prioritarias que pues son como la malaria en muchos ecosistemas. Entre muchas otras, como la chaga, en zonas forestales, en la enfermedad de Lyme. Una enfermedad infecciosa puede alterar mucho de un ecosistema. La emergencia de las enfermedades así puede depender de las alteraciones que se realicen en este ecosistema. Pues las incidencias de estas enfermedades puede aumentar la destrucción e invasión de los hábitats salvajes, talas, más acciones humanas, la construcción de carreteras, lo que son las direcciones de los ríos, todo eso tiene consecuencias.